Bien, había avanzado pero no había grabado, así que lo corté por equivocación. Así que vamos a continuar entonces con el tema de la hipótesis nula o teórica y la hipótesis alternativa. Y vamos a poner un ejemplo para poder identificar cómo se va desarrollando el contraste de hipótesis, que es importante en las investigaciones. Tenemos una primera hipótesis y vamos a continuar con el caso de las personas inmigrantes. Tenemos entonces que la hipótesis es de que de acuerdo al MinSal, la cantidad de inmigrantes que tienen acceso a los servicios de salud, piénsese en atención primaria de salud, tiene un promedio de 450,000 habitantes, ¿no? ¿Podemos rechazar esta afirmación? ¿Lo podemos hacer o no? Bien, una vez que tengamos ya nuestra investigación o como para entender la investigación, vamos a hacer un conteo de las personas por medio de entrevistas que tienen acceso, personas inmigrantes que tienen acceso a en los servicios de salud para saber si lo que dice el MinSal es una hipótesis verdadera o es una hipótesis que se rechaza, es una hipótesis que se acepta o es una hipótesis que se rechaza. Y para ello nos funcionan estos sistemas de contraste de hipótesis. Tenemos entonces que, de acuerdo a el MinSal, la hipótesis nula o teórica que nos ofrece el MinSal es que el promedio de las personas inmigrantes que acceden a los servicios de salud es de 450,000. Y por tanto tenemos una hipótesis alternativa que es sobre la cual se basa nuestra investigación, es decir, demostrar que posiblemente no sean 450, sino que sea mayor o menor el número. Y es algo que queremos aceptar o rechazar. Si este número, si este es 450, es un número verdadero, ¿ok? Y para ello vamos a generar una hipótesis alternativa en donde el supuesto va a ser que el promedio puede ser distinto a 0. Supongamos que hicimos entonces la investigación y en un primer escenario hipotético encontramos que de toda la cantidad de familias inmigrantes con las características que hemos definido, solamente 100,000 de estas 400,000 tienen acceso a los servicios de salud, de APS. Por tanto, en primera instancia podemos entender que esta hipótesis teórica la rechazamos. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy significativa, ¿no? Hicimos la investigación y contrastamos la realidad con lo que decía el MinSal y encontramos que no es así. Entonces, aceptamos que nuestra hipótesis alternativa es verdadera, dado que con la información con la que contamos, eso es fundamental, la información con la que contamos nos hace pensar que solamente 100,000 personas inmigrantes tienen acceso a la salud, ¿no? Por tanto, esta primera hipótesis de que el promedio de 450,000 habitantes que tienen acceso a los servicios de salud se rechaza. Sin embargo, supongamos que volvemos a hacer, o en otras circunstancias, volvemos a hacer esa investigación y nos lanza un número de 425,000. Rechazamos esta hipótesis ya que la diferencia no es tan significativa. Es importante considerar el contraste de hipótesis para poder llegar a una definición, que es algo que vamos a estar avanzando en la clase de hoy, ¿ok? Entonces, para poder definir si la hipótesis teórica la rechazamos y aceptamos nuestra hipótesis alternativa, existe una forma que se denomina contraste de hipótesis, que esto es algo que vamos a ver. Bien, tenemos esta tabla que nos va a permitir de alguna forma definir qué tipo de hipótesis son las que se aceptan o se rechazan y qué tipo de errores comunes somos los que encontramos cuando hacemos estos proyectos de investigación cuantitativos. Tenemos entonces varios parámetros que debemos entender. Por un lado, tenemos si aceptar la hipótesis inicial, estamos hablando de esta, o rechazar la hipótesis inicial, estamos hablando de esta. Es decir,
si se acepta o se rechaza de acuerdo a la información que se tiene. En muchas ocasiones la información no es suficiente, es decir, no nos determina si aceptar o no la hipótesis inicial. Cuando no hay suficiente información, se acepta la hipótesis, pero no se cuenta con suficiente información como para saber si es verdadera o no. Y este está aquí, es decir, la hipótesis inicial es verdadera o la hipótesis inicial es falsa. Son estos parámetros con los cuales vamos a trabajar para definir si una hipótesis, una vez realizada la investigación, es verdadera o es falsa. Y tenemos entonces que este cuadro, este plano, ¿no?, como cartesiano, podemos entender si es la hipótesis inicial se acepta o si la hipótesis inicial se rechaza, o si la hipótesis inicial es verdadera o si la hipótesis inicial es falsa. Y entonces podemos hacer los cruces, es decir, existen varios tipos de errores comunes, que es el error tipo 1 o alfa, o error tipo 2, que es beta, ¿no? Que es algo que les voy a pasar ahora en las diapositivas, que lo vamos a recordar, ¿no? Bien, ahora, ¿dónde se ubican en este plano esos tipos de errores en el momento que queremos hacer contraste de hipótesis? Regularmente, el error tipo 1 es cuando rechazamos esta primera hipótesis de acuerdo a los datos que tenemos. Sin embargo, nos damos cuenta que la hipótesis es verdadera. Es decir, con los datos que tenemos, el primer error que podemos cometer a la hora de contrastar las hipótesis entre la hipótesis teórica y la hipótesis alternativa, que es, dicho sea de paso, la que nosotros propusimos en nuestro proyecto de investigación, tenemos que, en un principio, rechazamos la hipótesis inicial. Sin embargo, esta hipótesis, con los datos y la información que tenemos, es verdadera. Este tipo de error se llama error de tipo 1 o error alfa. Tenemos el error tipo 2 o el error beta, en donde aceptamos la hipótesis inicial, la aceptamos, pero la hipótesis inicial es falsa, ¿no? Este es un error tipo 2 o tipo beta, que son denominaciones, convenciones que se le dan a los tipos de errores. Son convenciones, no nos vamos a meter como a explorar de dónde surgió esta convención, sino démosle que es una convención. Bien, existe también otra posibilidad de no error, en donde aceptamos la hipótesis teórica, siendo que la hipótesis teórica es verdadera. Aquí no hay error en nuestro planteamiento. Bien, porque lo que queremos es demostrar. Recuerden que los datos y las investigaciones son para demostrar, no es necesariamente si tengo o no razón, sino que más bien si se acepta o se rechaza a partir de este contraste de hipótesis. Tenemos también que otro no error es rechazar la hipótesis inicial, siendo que la hipótesis inicial es falsa y la rechazamos. ¿Ok? Existen estos tipos de contraste de las hipótesis para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis alternativa que hemos planteado. Volvamos de nuevo. Cuando nosotros nos encontramos con un proyecto de investigación, tenemos una idea, un planteamiento de la investigación, un problema de la investigación que está relacionada con nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis puede ser que, de acuerdo al MinSal, la hipótesis inicial es que podríamos poner en duda los datos que tiene el MinSal respecto a el número de personas inmigrantes que tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? De acuerdo al estado del arte, hemos encontrado información con que, de acuerdo al MinSal, son un promedio de 450,000 habitantes inmigrantes tienen acceso, esto es hipotético, tienen acceso a los servicios de salud y queremos comprobar si esto es así o no. Nuestra hipótesis de nuestra investigación
que es la hipótesis alternativa, propone que el promedio de personas inmigrantes que tienen acceso a los servicios de salud pues, es diferente a 450. Nuestro proyecto está determinando que la hipótesis inicial se rechazaría de entrada, ¿no? Y nosotros proponemos que el acceso, el promedio de acceso de las personas inmigrantes es un número distinto a 450. Hacemos la investigación y encontramos 425,000. Para poder decidir si esta hipótesis se acepta o se rechaza, se ocupa esta estrategia de contraste de hipótesis, en donde tenemos este tipo de visual o este tipo de distribución, en donde se divide en dos determinantes. Una es aceptar la hipótesis inicial, es decir, que realmente son 450 las personas que tienen acceso a la salud, la aceptamos, ¿no? Pero encontramos que esta hipótesis inicial también es verdadera. Es decir, que coinciden, que aquí en esta hay 450. Es decir, aceptamos la hipótesis inicial porque esta hipótesis inicial es verdadera. Digámoslo de otro modo, la hipótesis del MinSal de los 450 responde a los datos que también nosotros encontramos en caso de que este dato coincida en la investigación, ¿no? Y aquí no habría ningún error, no hay error. Ahora, tenemos este otro parámetro, es decir, aceptamos la hipótesis inicial, pero encontramos que la hipótesis inicial es falsa, es decir, que este dato no coincide con la investigación que realizamos. Por lo tanto, podría pensarse que nuestra hipótesis alternativa es verdadera. Vamos a ver, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones aceptamos algo que es falso, ¿no? Aceptamos, porque no hay suficiente información, una hipótesis que encontramos que puede ser falsa. Entonces, este es un error tipo 2. Ahora, tenemos rechazar la hipótesis inicial, siendo que la hipótesis inicial es verdadera, ¿no? Este es un error tipo 1 o tipo alfa. O podemos tener que rechazamos la hipótesis inicial, siendo la hipótesis inicial falsa. A este tipo de eventos es un no error y se conoce como potencia, es decir, cuando rechazamos sabiendo que es falsa porque tenemos suficiente información, ¿ok? Rechazamos y es falsa, y aquí no hay error. Aceptamos y es verdadera, y aquí tampoco hay error. Los dos errores más habituales es cuando aceptamos la hipótesis inicial, siendo que esta es falsa. Eso es uno de los errores, es un error tipo 2 o error beta. O si rechazamos la hipótesis inicial, siendo que es verdadera la hipótesis inicial, ¿no? Que es un error tipo 2. ¿Cómo se lee? Bien. La probabilidad, en el primer caso, la probabilidad, no se lee, aquí. A ver, ya. La probabilidad de rechazar la hipótesis inicial, dado que la hipótesis inicial es verdadera, es un error tipo alfa o error tipo 1. La probabilidad de aceptar la hipótesis inicial, siendo la hipótesis inicial falsa, es un error de tipo 2 o error beta. De nuevo, aceptar la hipótesis inicial, siendo esta hipótesis inicial falsa, es un error tipo 2 o tipo beta. Aquí es rechazar la hipótesis inicial, siendo la hipótesis inicial verdadera, es un error tipo alfa. Por supuesto que rechazar la hipótesis inicial, siendo la hipótesis inicial falsa,
no hay un error y se denomina potencia, ¿ok? Y la potencia es 1 menos beta, ¿no? 1 menos beta, esta beta, ¿ok? Que es realmente a donde queremos llegar. Y se denomina con la letra P, que es potencia. Bien, sin embargo, lo que queremos es disminuir el nivel de error y aumentar la potencia, ¿no? Disminuir la potencia y disminuir el error, de tal manera que podamos siempre encontrar soluciones. Sin embargo, esto no es posible, ya que dadas las características naturales de alfa y beta, no son independientes, sino que están correlacionadas. Y en muchos casos, cuando alfa, es decir, el nivel de error, quiere disminuir, beta aumenta y viceversa. Es decir, es muy importante ir manejando el tipo de error y el tipo de beta, ¿no? O sea, beta y alfa, para poder determinar el nivel de precisión que va a tener nuestra investigación. Y esto, por supuesto, está determinado por nuestra población. En muchas ocasiones, cuando beta es amplio, puede disminuir el nivel de error. Sin embargo, muchas veces no tenemos plata para hacer investigaciones tan amplias. Por eso hay que acotar la muestra para poder definir este tipo de elementos de error. Ahora, la convención, lo que regularmente se hace es de que alfa, o el nivel de error, en términos de convención, se ha determinado que puede estar entre un 0,01. Este 0,01 es un nivel de error súper bajo que utilizan, por ejemplo, los pediatras para dar algún tipo de medicamento, en donde su margen de error tiene que ser el más pequeño porque se les puede ir una vida en ello, ¿no? También está el 0,03 y el que habitualmente se ocupa en procesos de investigación de ciencias de la salud es un error de 0,05, ¿no? Que son regularmente los niveles de error que podemos ir abordando en este tipo de ejemplos. Vamos a pasar a las diapositivas para vislumbrar esto, ¿no? Bien. La hipótesis plantea a priori un resultado y de acuerdo con el tipo de investigación siempre es necesario formular una o más hipótesis. Es necesario contrastar las hipótesis y determinar si se rechazan o no se rechazan, ¿no? Contrastar las hipótesis, contraste de hipótesis. Para realizar este contraste, las hipótesis toman el nombre de hipótesis nula, H sub 0, o hipótesis alternativa, H sub A. En todos los casos, la hipótesis que se quiere probar se plantea en la hipótesis alternativa, que era lo que yo les mencionaba. Esto quiere decir que el investigador espera que se rechace la hipótesis nula. Es decir, con esto lo que buscamos es rechazar la hipótesis nula, porque si la rechazamos, ¿no? Si tenemos potencia, ¿no? Podemos decir que nuestra investigación o el foco de la investigación estuvo bien determinado. Y esto es fundamental. ¿Ok? El tipo de contraste de hipótesis puede ser unilateral en cola o bilateral, ¿no? Pero esto no lo vamos a enfocar mucho porque vamos a seguir en el otro punto. Error tipo 1 o alfa. Ocurre cuando nuestro valor de prueba, H sub 0, es rechazado cuando en realidad es verdadero. Es decir, descartamos la observación porque creemos que es falsa. Y el nivel de confianza, ¿no?, es de 1 menos A, que es igual al 100%, que es el criterio más usado en aceptar el riesgo, que era lo que yo les mencionaba, en donde alfa es el 0.05%, ¿no? Es decir, aquí la convención es de que siempre se va a manejar este tipo de nivel de error, el 0,05%. Bien. Y el costo del investigador de reducir el error tipo 1 y por ende de tener un mayor nivel de confianza en los resultados requiere un tamaño de muestra mayor. Pero era lo que decía, que a veces hay que disminuir la muestra. Error tipo 2, por el contrario, también existe la probabilidad de que aceptemos nuestro valor de test, H sub del test de la hipótesis alternativa, cuando en realidad esto es falso.
La beta o el beta tolerable más usado va de 0,1 a 0,2. Era lo que me faltó escribir aquí. Valores de alfa regularmente utilizados y valores de beta regularmente utilizados es el 0,1 y 0,2 como confianza. Bien, el costo del investigador de reducir el error tipo 2 y por ende de tener un mayor nivel de confianza en los resultados requiere un tamaño de muestra mayor. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no se puede hacer. Tipos de error. Bien, aquí de nuevo lo que les mostré en la pizarra, ¿no? Cuando tenemos esto, que es un poco distinto, pero se basa en lo mismo. Verdadero se refiere a la hipótesis inicial, falso se refiere a la hipótesis inicial. ¿Qué hacemos nosotros? Rechazar o aceptar, o no rechazar. Bien. Si rechazamos la hipótesis inicial y esta es verdadera, no hay error, es una buena decisión, ¿no? Si nosotros rechazamos la hipótesis inicial y esta hipótesis inicial es falsa, eso está raro. A ver. Si rechazamos la hipótesis inicial y la hipótesis inicial es verdadera, es un error tipo 1. Sí. Si nosotros aceptamos, aquí es aceptar, si nosotros aceptamos la hipótesis inicial, pero es falsa, es un error tipo 2. Sí, es así. De nuevo, si aceptamos o no rechazamos, si aceptamos la hipótesis inicial y esta hipótesis inicial es verdadera, es decir, que realmente el promedio de 450,000 es correcto de acuerdo a la investigación que hicimos, es correcta, ¿no? Aunque nuestra hipótesis alternativa se rechace, pero lo que encontramos, el dato que encontramos es que la investigación es correcta basada en la información que tenemos, ¿no? Sin embargo, si aceptamos esta hipótesis inicial, siendo que esta hipótesis inicial es falsa, es un error tipo 2 o tipo beta. Y si nosotros rechazamos la hipótesis que es verdadera, es un error tipo alfa. Si nosotros rechazamos la hipótesis inicial y esta hipótesis inicial es falsa, tenemos una decisión correcta. Y en ese sentido, en este cruce entre rechazo y falso, ¿no? Tenemos una potencia, ¿no? Que es lo que queremos encontrar. El contraste de hipótesis, el poder o la potencia estadística equivale a la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa cuando es correcta, que es lo que buscamos. La potencia es lo que buscamos, ¿no? Es un poco lo que está referido acá. El no error, ¿no? Este es el mejor de los escenarios, ¿no? Cuando rechazamos la hipótesis inicial y encontramos que realmente esta hipótesis inicial la rechazamos porque es falsa. En este cruce es donde nos queremos encontrar la mayoría de las veces cuando tenemos un marco teórico fortalecido, cuando tenemos una hipótesis fortalecida, cuando tenemos una pregunta de investigación fortalecida, cuando conocemos bien el estado del arte. En eso consisten las investigaciones, ¿no? Y se define el poder estadístico, la potencia, como 1 menos beta. Si se quiere un poder estadístico mayor, se requiere un mayor número de muestras. El poder estadístico mínimo aceptado por la literatura es del 80%. O sea, el 80% que tiene que ver con esto, ¿no? Ay, no se ve. Que tiene que ver con esto, el 0,2, para no ser 1. Bien, la variabilidad es la dispersión esperada de los datos. Estadísticamente se ha demostrado que cuanto más agrupados estén alrededor de un eje central, la variabilidad será menor porque están acoplados y por tanto el tamaño de la muestra también será menor.
La pérdida del seguimiento de estudio implica que hay que considerar un número un tanto mayor de la muestra identificada por si algún entrevistado se nos cae, si ya no quieren entrevistar, debemos tener resguardos en ese sentido para poder tener ciertas pérdidas, pero que no afecten a la muestra que vayamos a desarrollar. La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características. Y existe muestra probabilística y muestra no probabilística o dirigida. La muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Se obtiene definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. La muestra probabilística son las unidades o elementos muestrales que tendrán valores muy parecidos a los de la población, y de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. Para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos: calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población y dos, seleccionar los elementos muestrales, o sea, los casos o las unidades de muestra, de manera que al inicio todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Cómo calculamos la muestra? Hay una gran cantidad de cálculo de muestra, pero vamos a ver dos: cuando tenemos el universo determinado y cuando no lo tenemos determinado. Bien. Cuando se hace una muestra probabilística, uno debe preguntarse, dado que una población es de n tamaño, ¿cuál es el número de unidades muestrales, personas, organizaciones, capítulos de telenovelas, etcétera, que necesito para conformar una muestra n que me asegure un determinado nivel de error estándar, digamos, menor al 0,1? Bien, cálculo del tamaño de la muestra. Cuando sí se conoce el tamaño de la muestra o población infinita. Vamos a hacerlo. Bien, tenemos entonces, cuando sí se conoce el tamaño de la muestra, cuando sí se conoce n, tenemos entonces que para poder definir el tamaño de la muestra vamos a partir de esto. N es igual al tamaño de la muestra por el nivel de confianza de alfa al cuadrado por la probabilidad de que el evento suceda por la probabilidad de que el evento no suceda. La E es el error al cuadrado por el número del universo menos 1 más el nivel de confianza por P por Q. Bien. Tenemos entonces, cuando se conoce el universo, tenemos que la muestra, el tamaño de la muestra se va a determinar con la siguiente fórmula, que es el universo, el n que conocemos, por la... esto es por la nivel de confianza, por la probabilidad de que el evento suceda y por la probabilidad de que el evento no suceda. Este es el error, ¿no? El error al cuadrado por n-1, que es el universo, la confianza por que el evento suceda y que el evento no suceda.
Esa es la fórmula para poder identificar o para poder sacar la muestra, ¿ok? Y hay algunos datos que ya no nos pueden dar. Por ejemplo, n, el tamaño de la muestra que se busca determinar, tamaño de la población o el universo, n mayúscula, z, el nivel de confianza con el que deseamos estimar el tamaño de la muestra, d, la precisión o el error, ¿no? Probabilidad de que ocurra un evento estudiado y la probabilidad de que no ocurra el estudio, ¿no? Que es 1 menos p. Se desea conocer el colesterol, por ejemplo, del colesterol medio. ¿Qué número de personas debemos estudiar? Se sabe que la variabilidad se estima la P en 25%, la precisión en 0,05%, que es el error, el nivel de confianza en el 95%, que regularmente es el 1,96, ¿no? Que es esto que les quiero enseñar. Cuando hacemos niveles de confianza y queremos un 95% de confianza, que es lo que regularmente se ocupa en investigaciones, tenemos que la Z es de 1,96. Este es un número estándar, esto ya está determinado, no vamos a abordar por qué y cómo se determina. Y la población es que tenemos 1000, ¿no? Si nuestro N grande, N mayúscula, es de 1000, aplicando esta fórmula, nos da un resultado de 224. Esas 224 es el número de muestras o el número de personas que debemos de entrevistar. Y esta es la fórmula que se utiliza. Cuando no conocemos el tamaño de la población, cuando la población es infinita, tenemos otra fórmula que podemos ocupar, que es n es igual al cuadrado de la confianza por la probabilidad de que este evento suceda, por la probabilidad de que este evento no suceda sobre d o e también, que puede ser el error al cuadrado, ¿no? Lo que tenemos, si se desea conocer la prevalencia de hipertensión en personas mayores a 65 años, ¿qué número de personas debemos estudiar dado que nuestro universo es infinito? Se sabe que la variabilidad se estima en P de un 40%, estos datos son datos que nos tienen que dar con anticipación, la precisión es del 0,04% y nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, es de 1,96. Aplicando la fórmula, teniendo un universo infinito que no sabemos, es de 576 personas. Tipo de muestras probabilísticas y de racimos. Las muestras probabilísticas estratificadas es un muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra por cada segmento. Por ejemplo, efectuar comparaciones por género entre hombres y mujeres. Si selecciono de la muestra aleatoria, tendremos unidades o elementos de ambos géneros. No hay problema, la muestra reflejará la población. Pero a veces nos interesan grupos que constituyen minorías de la población o universos. Y entonces, por ejemplo, quizá tengamos 300 católicos y 2 o 3 de otras religiones. Entonces, cuando preferimos obtener una muestra probabilística estratificada. Y el muestreo en el que las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, o sea, los participantes, y la unidad muestral es el tipo de muestra. Se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimo supone una selección en 2 o más etapas, todas con procedimiento probabilístico. En la primera se seleccionan los racimos, siguiendo los pasos ya señalados de nuestra muestra probabilística simple o estratificada. En las fases subsecuentes y dentro de estos racimos se seleccionan los casos que van a medirse. Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Un ejemplo, en una muestra nacional de ciudadanos de un país por clúster o racimos, podríamos primero elegir al azar una muestra de estados, provincias o departamentos. Luego, cada estado o provincia se convierte, racimo, en un universo y se seleccionan al azar municipios, segunda etapa. Posteriormente, cada municipio se considera un universo o población y se elige al azar comunidades y colonias, tercera etapa, otro racimo. A su vez, cada una de estas se concibe como universo y de nuevo, al azar, se eligen manzanas o cuadras. Finalmente, se escoge al azar viviendas u hogares e individuos, que es la quinta etapa.
El tamaño óptimo de la muestra es precisar adecuadamente el tamaño de la muestra. Puede tornarse complejo. Esto depende del problema de investigación. El tamaño de la muestra depende también del número de subgrupos que nos interesa en una población. Y bueno, esto lo vamos a brincar. Las muestras, vamos a ver lo de las muestras no probabilísticas, que son subgrupos de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que dependen del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Se seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean representativos o de una población determinada. La única ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es su utilidad para determinar diseños de estudio que no requiere tanto una representatividad de elementos de una población, sino que cuidadosa y controla la elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos, personas, contextos, situaciones que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de datos. Eso. Eso por hoy. Muchas gracias.